Muy buenas noches. Gracias por estar de nuevo, este grupo fiel y fuerte. Estamos en lección 5 de la llegada del Salvador. Muy bienvenida a todos que están escuchando esta grabación también. Gracias por seguir en tus estudios, aunque no puedes estar en clase en vivo. Están mirando todas las grabaciones. Gracias por conectarse conmigo cuando se pueden. Para comunicar dónde están en las lecciones. Estoy muy agradecida. Vamos a empezar con una oración de siempre. Vamos a empezar con Salmo 19:14 que dice: sean pues aceptables ante ti mis palabras, mis pensamientos. Señor, roca mía y redentor mío. Hermanas, oremos. Amado Jesús, gracias por llamarme a través de tu palabra. Perdóname cuando no confío en tu poder para ayudarme y para salvarme de mis pecados. Hazme volver a tu palabra, la Biblia, para leer cada día las pruebas de tu infinito poder. Enséñame como les enseñaste a los discípulos y ayúdame a creer y confiar siempre en ti. Amén. Amén, hermanas. Hoy día estamos en Juan 2, 1 a 12, el primer milagro. Hoy día vamos a lograr 3 objetivos, si Dios quiere. La primera es lo que hacemos siempre en este curso. Vamos a usar el método de las 4C para leer y entender Juan 2, 1 a 12. También vamos a enfocarnos esta semana en captar. Hemos hablado mucho de las preguntas de consolidar, de considerar. Ahora vamos a hacer de captar, ¿ok? Entonces, hoy día vamos a analizar la importancia del captar y también vamos a practicar un poquito. Vamos a crear ejemplos de captar para Juan 2, 1 a 12. Entonces, ¿cómo vamos a enfocar mucho en el captar hoy día? Yo no voy a empezar con el captar, ¿ok? Vamos a enfocar más en el captar después de las otras 3C. Pero ahorita, perdón, voy a entrar, la Dania y Magali están intentando entrar. Hoy día vamos a empezar con una introducción, una lluvia de información para prepararnos para esta lección, ¿ok? Entonces, hoy día vamos a pensar en María y José. Me encantaría escuchar de ustedes todo lo que se sepan de José y María de la Biblia. Cualquier detalle que saben de María y José que está en la Biblia. Por ejemplo, yo puedo decir, yo sé que viven en Nazaret y los dos son de la familia de David. 2 detalles acerca de María y José. ¿Alguien más? ¿Qué es un detalle que conocen, que saben de María y José de la Biblia? Dun, dun, dun. Un detalle de María y José de la Biblia. Que no tienen miedo. Hemos pasado algunas lecciones de María y José. Sabemos que los ángeles llegaron a hacer anuncios a ellos. ¿Qué más? Joanna, gracias por ser valiente. Adelante, hermano. Bueno, según lo que yo sepa, o sea, que quiero opinar, es que María era la sierva, ¿cómo se dice? Sierva de Dios, una mujer de palabra, y por eso fue que Dios la eligió para traer a un hijo, ¿verdad? Y Jesús, ¿no? ¿Cómo se llama? José era un carpintero, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Exacto, hermana, Según lo que muchas recuerdo. gracias. Sí. Sí, sí, gracias. Sí, claro, sabemos de María, de la historia cuando el ángel Gabriel llegó para hacer el anuncio de la llegada de Salvador a ella. También sabemos que José era carpintero, hasta que llamaron Jesús carpintero también. Eso sale en Mateo 13, ese detalle que era carpintero. Muy bien. Muy buenas noches, Daniel, Liliana.
Ahorita estamos haciendo una lluvia de información. Estamos pensando en detalles que sabemos de María y de José de la Biblia. Entonces, hemos hablado de cómo vivieron en Nazaret, son de la familia de David. También José es carpintero. Los ángeles anunciaron la llegada del Salvador a ellos. ¿Qué más sabemos de ellos, hermanas? Bueno, que María, la madre de Jesús, acompañó a su hijo a lo largo de toda su vida. Eran instruidos en la palabra de Dios, instruían a Jesús, de hecho, lo llevaron a bautizarse al templo, como lo hacían de costumbre. Se devolvieron, me imagino, preocupados cuando Jesús se extravió al tener 12 años. María estuvo en la crucifixión de Jesús. Esos detalles recuerdo ahora. Gracias, Tania, muchas gracias. Sí, es bastante interesante que sabemos que María estaba con Jesús toda su vida, ¿cierto? Sabemos que estaba al pie de la cruz. También María estaba en el día de Pentecostés, pero no se menciona a José muchas veces, ¿cierto? Después de cuando Jesús tenía 12 años, después de ese momento y adelante, no menciona a José. Entonces, imaginamos que falleció, especialmente porque cuando Jesús estaba en la cruz, dijo al discípulo Juan pidió a su discípulo Juan a cuidar a su mamá, ¿cierto? Entonces, por eso imaginamos que José ya no estaba viviendo. Pero es bastante interesante pensar que como María estaba en todo de la vida de Jesús y José no. ¿Qué más, hermanas? Vi una mano antes, pero se bajó. ¿Quién fue? ¿Algo más? Fui yo. Claro. Sí, solo no era, pensaba que María siempre fue fiel a Dios, que era una mujer humilde y fiel a Dios. Perfecto, gracias. Sí, estoy de acuerdo. También, hermanas, recordamos lo que María y José, especialmente María, pudieron ver. Por ejemplo, eran testigos de muchos eventos clave. No solo el anuncio del nacimiento de Salvador, pero también los pastores que llegaron, los sabios que llegaron. Sabemos que María guardaba todo en su corazón y meditaba acerca de ello. Presentaron a Jesús en el templo, fueron a Egipto, a Belén, a Nazaret. Entonces, podrían ver un montón de cosas en el principio de la vida de Jesús. Y María, claro, aún más después. Otro punto interesante es que es muy probable que tenían otros hijos, porque en Mateo 13 habla de hermanos de Jesús. Entonces, es muy probable que tenían otros hijos después del nacimiento de Jesucristo, que es interesante. ¿Algo más? Muy buenas noches, Araceli. ¿Cómo estás, hermana? Hola, buenas noches. Bien, gracias a Dios. Buenas ¿Y noches. ustedes? Todas las hermanas, ¿cómo se encuentran? Bien, todo bien. Siempre bien estamos. No, Gracias a Dios. es una noche un poco complicado porque Jorín y Magali están intentando de nuevo entrar, pero no pueden. Puedo ver que están entrando y saliendo. Qué pena. Pero por eso tenemos la grabación. Sí, sabes que esa señal se pone mala, así a veces por aquí también. A veces así. Bueno, gracias por estar, Aracelis. Vamos a seguir. Hermanas, hoy día, como comenté antes, vamos a enfocarnos en el captar. Entonces, ahora vamos a pasar por contar, considerar, consolidar un poco más rápido para que podamos tener más tiempo de conversar del captar. Entonces, me encantaría tener su participación, que no tengan miedo, por favor. Este es un espacio donde pueden tener confianza a contestar nomás o hacer preguntas. Ahorita voy a contarles la historia de Juan 2, 1 a 12. Se llama Una boda en Caná.
Dice la Biblia, al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La mamá de Jesús estaba ahí y Jesús y también sus discípulos fueron. Y todos eran invitados a la boda. En la mapa que en la pantalla pueden ver, en la flecha verde, ahí está Caná y un poquito abajo es Nazaret. En esta boda se acabó el vino, que era un atroz, de verdad. Usualmente las bodas duraron como 7 días en este tiempo y se acabó el vino, que era la bebida principal en este tiempo. Y la mamá de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿por qué me dices eso? Mi hora no ha llegado todavía. Ella, la María, dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que él les diga. Ahí había 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación, y en cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Y Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Y Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Y así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua, convertida en vino, sin saber dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, se fue a Capernaum, acompañado de su mamá, sus hermanos y sus discípulos, y allí estuvieron unos cuantos días. La palabra de Dios. Entonces, hermanas, ahora vamos a hablar de las 7 preguntas para asegurarnos que estamos todos en la misma página, ¿ok? Ayúdame, por favor, con los detalles de la historia. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes, hermanas? Jesús, María. Jesús, Hola. María. Gracias, Caro. Escuché Jesús, María. ¿Quién más? Hola. Adelante, Araceli. Jesús, María, los discípulos, el maestro Sala, los sirvientes, el esposo y la esposa que estaban en el matrimonio. Muy bien, muy bien. ¿Algo más? Los invitados, ¿cierto? Los invitados a la boda. Pero Sí. es casi todo. Jesús, María, los novios, los que servían también, los discípulos, los invitados. Sí, muchas gracias. Ahora, hermanas, ¿cuáles son los objetos? ¿Cuáles son las cosas que podemos encontrar en el texto de Juan 2, 1 a 12? Y yo podría encontrar 3 objetos. ¿Cuáles son? Los recipientes de piedra, el vino, el agua, lo que yo encuentro. Yo también, muy bien, sí. Tengo 3 nomás. ¿Alguien encontró más? El vino, las 6 tinajas de piedra y también el agua. Es lo que encontré yo. Muy bien. El Juan. ¿Qué cosa? Disculpa. Disculpa. Pensaba que alguien tenía otro objeto. Estamos en número 3. ¿Dónde ocurrió esta historia, hermanas? ¿Dónde estamos en Galilea?
Hay una pista ahí en el mapa. ¿En Caná? ¿Dónde estamos? ¿Dónde ocurrió esta historia? En Cana de Galilea, ¿verdad? Ah, perfecto, muchas gracias, Joana. Estamos en Caná, ¿ok? Pueden ver en este mapa como Nazaret. Nazaret es donde están María y José, ¿cierto? Donde vivieron. Imaginamos Jesús también por mucho de su vida. Entonces podemos ver que son cerca, ¿cierto? Nazaret y Caná. Entonces fueron a Caná para celebrar la boda. Muchas gracias, hermana Joana. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Buenas noches, pastora. Yo diría que, Magali, entraste por fin. Estoy tan contenta. ¿Cómo estás, hermana? bueno, sí, al comienzo del ministerio de Jesús, esa es más o menos, por los capítulos que están antes de eso, fue al comienzo de Jesús, al comienzo del ministerio, porque dice, sí, más o menos eso fue. Dice habla de los primeros discípulos y cuando más o menos cuando Felipe y Natanael hablan de la historia de cuando lo conocen a Jesús y cuando le dijo a Felipe, cuando habló, ahí está el anterior, pero es cuando Jesús inicia, después de que lo bautiza, y él comienza su ministerio al inicio, pero no, porque aquí no dice en realidad una fecha, solamente dice al tercer día se hicieron unas bodas. Es lo que entiendo. Magali, es perfecto. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por mostrarnos cómo llegaste a esta respuesta, porque es clarísimo que estabas buscando un poquito antes de Juan 2, porque en Juan 1 habla de los discípulos, ¿cierto? Como Jesús estaba llamando a los discípulos, también habla de Juan el Bautista. Entonces, a veces podemos encontrar cuando ocurrió la historia por ver el contexto un poquito más grande, ¿cierto? Entonces, estaba llamando a los discípulos Jesús, y cuando llegamos a Juan 2 dice 3 días, o al tercer día empieza, ¿cierto? Al tercer día. Entonces pensamos, ok, al tercer día después de llamar a los discípulos, fueron a esta boda. Entonces sí, estamos en el inicio de su ministerio. ¡Qué emoción! Muchas gracias, Magali. Hermanas, ¿cuáles son los eventos? Okay. En el momento no estamos aplicando nada, no estamos pensando en cómo se aplica eso en nuestras vidas, no, estamos pensando en la historia nomás, lo que dice la Biblia, los eventos que salen. Entonces, el primer evento, sabemos que es el tercer día, van a una boda, ¿cierto? Llegan a una boda. ¿Qué pasa después? Cuando están en la boda, ¿qué es el siguiente evento? ¿Qué pasa en la boda, hermanas? ¿Qué pasó en la boda? ¿Se acaba Se el vino? acabó el vino. Sí, qué complicado, ¿cierto? Se acabó el vino. Y luego, ¿qué pasó luego? Se acabó el vino y... Y luego Adelante, Magali. bueno, luego María, sabiendo quién era Jesús, ya ella sabía quién era, entonces pues le dice a los siervos que que hagan todo lo que le diría Jesús, o sea que lo que él le dijera, pues que lo hagan. Y ellos efectivamente pues llenan las tinajas de piedra y milagrosamente, como todo es por fe, Dios, pues, Cristo Jesús, pues, las convierte en vino. Y lo siguiente que pasa, pues, la sorpresa, pues, que el agua que aparentemente estaba en vino y la sorpresa del el que servía era que decía, era un vino tan bueno que dice que por lo general en las fiestas siempre se sirve lo mejor primero, pero él ha dejado para lo último lo mejor del vino.
Esa fue quizás lo que más llama la atención en esta, y sobre todo lo que hizo Jesús, pues, ¿no? Que nadie pensaba, porque ya ellos sabían que no había, pero encontraron algo mejor. Como lo que tiene Dios para nosotros, ¿no? Cada día, que a veces vemos las cosas como oscuras, pero ahí está Él para darnos la luz que necesitamos para seguir adelante. Así es. Así es, amén. Aracelis, ¿algo para agregar? No, ya lo dijo todo. Ah, ok, qué bien, qué bien. Otra pregunta. Sí. Disculpa. Entonces, la próxima. No, que ya lo dijo pues todo, ya todo claro, sino de pronto ya en la otra. Ah, ok, qué bien, gracias. Sí, la única cosa que creo que podemos mencionar también es la conversación entre María y Jesús. Cuando María pidió a Jesús hacer algo y Jesús contestó, no, ahora no es mi tiempo. Y luego Dios sí, Jesús sí hizo algo. Pero en el momento que María lo pidió, Jesús dijo que no, hay que esperar un poquito hasta los momentos de Dios. Muchas gracias, hermanas. Ahorita estamos en pregunta número 6. ¿Cuál es el problema que encontramos acá? ¿Cuál es el problema? El problema es que se terminó el vino. Así es, ¿cierto? Se acabó el vino. Eso es el problema, se acabó el vino. ¿Y se resuelve el problema? Sí, se resuelve el problema, por supuesto. Y el mejor vino, y lo mejor que pudo haber habido, ¿no? Porque Jesús hizo pues el milagro maravilloso de... Pastor, algo que le voy a preguntar, este es el primer milagro que Jesús hace, ¿no? Viendo el ministerio que empieza, ¿no? Exacto, exacto. Okay. Bueno, es el primer milagro público, ¿cierto? Es el empiezo de su ministerio pública. No es decir que no estaba actuando antes, es decir que en este momento tiene su ministerio para que todos puedan entender que Él es el Salvador, que Él es Dios, ¿cierto? Es un ministerio más público en el momento. Sí. Gracias, hermana. Hermanos, con eso hemos terminado las preguntas de considerar. Es decir, que ahorita espero que todos están en la misma página, que entendemos lo que pasó en la historia, entendemos las conversaciones que pasaron, el milagro que hizo Jesús. Y ahorita vamos a las preguntas de consolidar. Vamos a tomar un momento para aplicar esta historia a nuestras vidas. ¿Qué significa esta historia para nosotros? Y para hacerlo de una forma cristocéntrica, vamos a pensar en 5 preguntas que nos ayudan a pensar en Cristo, en la cruz, en lo que Él hizo para nosotros. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta, que es, ¿de qué se trata esta historia? Ahora estoy buscando una oración, hermanas. Intenta hacerlo en una oración, no en una cuenta, no hay que contar la historia de nuevo, no. En una oración cortito, ¿de qué se trata Juan 2, 1 a 12? Dania, adelante, hermana. La gloria de Jesucristo manifestada al mundo. Ay, qué lindo, qué lindo. Perfecto, sacaste un 7. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más? Hay muchas versiones que podemos usar, no hay una respuesta correcta. ¿Qué es una oración que es un resumen de esta historia? Nadie quiere seguir a Dania porque era tan perfecta su respuesta. Vamos, hermanas. También podemos decir que es el primer milagro de Jesús, ¿cierto? Cuando manifestó, como comentaba Dania, su gloria. Hermanas, muchas veces personas leen esta historia
y van por el camino de hablar de alcohol, o van por el camino de hablar de hay que obedecer a tu mamá, o van por todos esos caminos. Y está bien, podemos conversar de esas cosas, no hay ningún problema. Pero queremos reenfocarnos en el tema más grande de esta historia. Y eso es que Jesús en este momento está mostrando su poder al hacer su primer milagro. Y mira, si estamos mirando, tengo en mi celular ahorita Juan 2, 1 a 12. Y si estamos mirando versículo 11 es el clave que nos muestra el tema de esta historia. Mira que dice el versículo 11. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, ahí sale, hermanas, el tema, ¿cierto? Ahí sale el enfoque. ¿Por qué hizo este milagro Jesús? ¿Por qué es importante esta historia? Bueno, aquí dice, así reveló su gloria, sus discípulos creyeron en él. Está mostrando su gloria, por eso hizo el milagro, ¿cierto? Es clarísimo, está aquí, directamente de la Biblia. Entonces, cuando pensamos en el tema principal, podemos conversar de muchas cosas en esta historia. Podemos conversar de bodas, de vino, podemos conversar de mamá y hijo. Hay muchos temas, pero el tema principal es cristocéntrico. Jesús mostrando su poder como Dios, ¿cierto? Para que otros puedan creer en él. Está empezando su ministerio. Hermanas, número 2. Cuando leemos esta historia, ¿qué pecados nos enseña a confesar? Bueno, Adelante. ¿qué pecado nos enseña a confesar? Ujú. La falta de confianza, Ya. las preocupaciones por lo faltante en nuestra vida. Cuando sabemos que Dios nos provee de las cosas, como dice Filipenses 4:19. Y mi Dios proveerá a todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Aracelis. Muy de acuerdo, gracias. Dani, adelante. Que muchas veces queremos o necesitamos ver cosas sobrenaturales a nuestros ojos para poder tener fe, y dejamos de percibir cada acontecimiento a diario que ya son milagros de Dios. Además, el milagro más grande que Jesús hace hoy es cambiar y renovar la vida de las personas. Amén y amén. Gracias. Gracias, hermanas. ¿Alguien más? ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? Puede ser un pecado de nosotros, o un pecado del mundo, o un pecado que encontramos en la historia. ¿Qué pecado nos enseña a confesar? Quizás, pastora, quizás falta de fe, como decía la hermana ya, la falta de fe, no, siempre estar pues pensando en que va a pasar, o sea, tener la duda, que es bastante fuerte, porque nosotros tenemos que aprender a confiar en Él primero que nada. Y eso es un pecado definitivamente que para Dios, que nosotros dudemos tanto a veces de su amor, de su poder, para hacer, como dice la palabra, las cosas mucho más abundantes de lo que pensamos e imaginamos. Y esperemos, y de siempre estamos, o sea, nos pasa muy comúnmente, ¿será que pasará? ¿Será que podré tener? ¿Será? Entonces, esas de las cosas nos pasa a todos, creo yo. Si me pasa a mí, le pasa a todo el mundo, creo yo, porque somos seres humanos. Entonces, sí, hay una situación que me da duda. Si me pasa a mí. Sí, sí.
Bueno, Voy a es que sí, agregar- me pasa. Creo que si le preguntan a las hermanas, todos dudamos en algún momento. Pero lo importante es mantenernos firmes siempre en, o sea, creerle a Dios. Porque si no le creemos, no podemos seguir adelante, no podemos, como que vemos nubladas las cosas y nos desesperamos. Hay que confiar mucho, mucho en Dios y a veces eso nos falta, pienso yo. Ujú. Gracias, hermana. Sí, estaba pensando en eso porque yo, bueno, a mí me gusta en esta historia como María fue directamente a Jesús, ¿cierto? ¿Había problema? Fue él, porque bueno, ella sabía quién fue, ¿cierto? ¿Quién es Jesús? Pero yo pienso en la tentación que tengo yo personalmente en mi vida de que cuando tengo problemas, yo quiero resolverlos yo misma, ¿cierto? Si tengo un problema en mi vida, muchas veces estoy tentado a intentar arreglarlo yo misma. O voy a llamar a mi esposo, o a mi papá, o a mi amiga. Y muchas veces estoy buscando ayuda de todo el mundo y no de el que creó el mundo. Entonces, un pecado que me enseña a confesar es cuando no quiero acudir en oración primero a Dios, ¿cierto? Muchas veces busco ayuda de otras partes y no primero de Él. Entonces, eso me enseña esta historia. Y también es bastante interesante, bueno, para mí es muy interesante ver en esta historia el propósito de María y a propósito de Jesús. Por ejemplo, María estaba intentando ayudar. Jesús, no hay vino, ayúdanos, no hay vino. Es lindo su corazón en ese momento. Está buscando ayuda de Jesús. Pero María estaba pensando en el vino nomás. Estaba pensando en el presente. Jesús como Dios estaba pensando aún mucho más que ella y que nosotros, ¿cierto? Tenía otro propósito Jesús. Estaba pensando en cómo mostrar su gloria. ¿Y por qué quería mostrar su gloria? Para que todos puedan creer en Él, ¿cierto? Entonces, ahí podemos ver el propósito de María de una cosita y cómo Dios funciona pensando en, bueno, en los detalles pequeños y también en las cosas tan grandes que no podemos imaginar. Entonces, en mis oraciones, cuando estoy buscando respuestas, cuando estoy enfocada en una cosita, doy gracias a Dios que Él es perfecto y su propósito es perfecto y confío en su propósito y en su tiempo, ¿cierto? No en mí. Pero muchas veces quiero que mi problema sea arreglado y olvido que Jesús está en control y es perfecto y Él sabe lo que necesito. Él sabe lo que necesita todos nosotros. Dania, ¿querías agregar algo, hermana? Algo que mencionó, que acaba de mencionar usted, que muchas veces queremos que las cosas sean a nuestro tiempo, volviendo a la conversación que tenía Jesús con María, y nos olvidamos que el tiempo de Dios es perfecto. Sí, es perfecto, es perfecto. Entonces, hermanas, ahorita hemos conversado de pecado. Hemos recordado que no somos perfectos y necesitamos un Salvador y tenemos un Salvador, gracias a Dios. Entonces, ahora vamos a ver el amor de Dios en pregunta número 3. En esta historia de Juan 2, 1 a 12, ¿dónde vemos el amor de Dios? ¿Dónde podemos ver el amor de Dios, hermanas? Adelante, Daniel. En que Él trabaja en medio de nuestras dificultades, que donde Él está siempre hay bendición y que fortalece nuestra fe mediante sus obras. Sí, que fortalece nuestra fe. Imagina, no puedo imaginar todos los milagros que Jesús haga cada día en nuestras vidas, ¿cierto? Está fortaleciendo la fe. Adelante, Ana Evis. Muy buenas noches, hermana.
noches, pastora, bendiciones, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias, hoy estoy acompañada. ¿Quién está ahí? Mi hija Gabriela. ¡Ay, qué lindo! Gracias por estar. Sí. Bueno, una de las cosas que vemos aquí también del amor es el poder esperar, ¿verdad? El no desesperarnos en las cosas que el Señor tiene para nosotros. Él dice bueno, que Él esperó, ¿verdad? Hasta el final para dar lo mejor en ese aspecto, para dar lo mejor que, bueno, ya Él lo tenía reservado y Él sabía que para qué tiempo iba a llegar. Entonces nosotros también debemos de, aun en cuando no vemos nada, debemos de estar seguros en la voluntad de Dios en nuestras vidas y de que Él hace las cosas en el momento que Él quiere. Amén. Sí, amén. Y muchas veces para nosotros no se ve en el momento como amor. Estamos pensando en, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Cristo? Y después de algunos años podemos ver de atrás y entender, ahí estaba obrando, ¿cierto? Ahí estaba. Y porque Él sabe mucho más que nosotros. Gracias, Amén. hermano. Sí, y también aquí, hermanas, bueno, podemos ver el propósito de Dios, de Jesús en sus milagros, ¿cierto? No está usando milagros solo para ser Dios y mostrar quién es. Tiene un propósito y su propósito es que todos lleguen a conocer a Él y que todos sean salvos. Entonces, su propósito de sus milagros es mostrar a todos que Él es Dios para que creen en Él. Y podemos ver eso en versículo 11 de nuevo, cuando dice que y sus discípulos creyeron en Él. Gracias a Dios, ¿cierto? Entonces, sus obras increíbles que hace en nuestras vidas, lo hace, bueno, para nuestro bien y también para que creemos en Él, porque Dios es un Dios bueno, Él va a cuidarnos siempre. Eso es lo que ha prometido. Pero estamos en este mundo y podemos tener cuerpos débiles, es decir, podemos tener enfermedades, cosas pueden pasar. Pero Dios está con nosotros, Dios siempre está cuidándonos, está cuidando nuestras almas, lo que es más importante, lo que es eterno, ¿cierto? Cuando muero, que va a pasar sí o sí un día, Dios está cuidando mi alma y yo sé dónde voy, yo sé dónde me voy, al cielo. Entonces, Dios nos cuida de distintas maneras, pero está enfocado en cuidar nuestras almas, porque Él desea la eternidad con nosotros. Amor, es amor increíble. Hermanas, ahorita hemos leído Juan 2, 1 a 12. Hemos pensado en los detalles, pecados, también amor de Dios. Ahora, ¿cómo va a afectar esta historia en nuestras vidas? Entonces, preguntas número 4 y 5 nos hace pensar en aplicaciones a nuestras vidas. Número 4, ¿qué nos enseña esta historia a pedir en oración o hacer por gratitud? Aracelis, adelante. Bueno, pues según toda la lectura que hice, dice que nos enseña como a confiar plenamente en Él, ¿cierto? Y eso nos ayuda a afirmar en el Salmo 145, 16, que dice que abre tus manos y sacias el deseo de todo ser viviente. Que tenemos que tener esa fe plena, que Él nos provee de todo, que Él nos transforma cuando tiene que transformarnos, que Él limpia nuestros corazones, que porque somos salvos. Y entonces, y como dice por allá también en un pasaje bíblico, si le da de comer a los pájaros, ¿cierto? Si vistió a los lirios, que no lo vistió, no vistió así a Salomón. Me parece que es Salomón, que ni él se vistió con tanta belleza como los lirios del campo. Entonces, ¿qué no hará con nosotros que somos sus hijos? Como tener esa fe, esa confianza que Dios nunca nos abandona y que siempre está con nosotros.
Sí. Sí, me enseña eso también, Araceli, como Dios es fiel para siempre. Siempre ha sido fiel y siempre sería fiel. Y yo no, ¿cierto? Yo no puedo ser siempre perfecta, no es posible, no, voy a caer, a veces, tristemente, yo sé que voy a confiar en otras cosas cuando debería correr a Jesús primero. Pero me enseñaste esta historia que es que la confianza, la fe es dado a nosotros, ¿cierto? La fe es un regalo del Espíritu Santo y la confianza que tengo yo, puedo tener certeza de mi fe, porque tengo certeza de mi Dios que está en mí, que está viviendo en mi corazón por el Espíritu Santo, ¿cierto? Tengo fe en Él y por eso puedo tener confianza. Aunque a veces caigo en depresión, caigo en tristeza, caigo en las cosas de este mundo. Nosotros como humanas podemos llevar dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, podemos ser tristes, podemos tener una depresión, por ejemplo, en un lado, y también en otro lado podemos saber que Dios está en control. Podemos llevar las dos al mismo tiempo. Y eso es lo que podemos ver en toda la Biblia. Job, por ejemplo, David, los salmos. ¿Cuántos salmos está David llamando, clamando a Jesús en dolor y también declarando que Dios es el Señor, es mi creador? Es la confianza está creada en nosotros por Cristo, por Dios. Entonces, no, espero que ustedes no salgan de esta lección pensando que su actitud o sus emociones son el clave de tener confianza. No, Jesús es el clave porque tenemos confianza. Y nosotros, si tenemos días complicados, si tenemos dolor, si tenemos pena, si tenemos momentos cuando lloramos a Jesús, eso no siempre es una falta de confianza. Yo creo muchas veces es confianza porque estamos clamando a Jesús, estamos llevando nuestras cargas a Él, ¿cierto? Entonces, esta confianza que tenemos es confianza en Él porque Él es fiel. Gracias a Dios, ¿cierto? Gracias a Dios. ¿Qué más nos enseña, hermanas? ¿Qué más nos enseña esta historia? Dani, adelante. Bueno, yo también tengo pedir fe y también pedir ese vino nuevo, ¿cierto? En Mateo 9, si no me equivoco, habla de este vino nuevo que es el Evangelio, las buenas nuevas, para mí, para yo poder contenerlo, ser un odre nuevo también, ¿cierto? Y también hacer lo que sale explícitamente en el texto, que es lo que dice María, lo que manda María a hacer a los que servían, hacer todo lo que él dice. Ay, qué lindo. Sí, hacer todo lo que Él dice. Y tenemos todo lo que Él dice en la Biblia. Sí. También tus comentarios me hicieron pensar en cómo Jesús es la vid, ¿cierto? Y cómo vivimos conectado a la vid, ¿cierto? Eso es lo que, para producir frutos del Espíritu, estamos conectados a la vid, a Jesús. Porque es por Él que somos vino nuevo, que podemos mostrar frutos. Qué lindo esta imagen. Gisela, adelante, hermana. Yo solo quería agregar, hermana, de que, ¿verdad? Nos enseña a confiar plenamente en su amor y en su poder, porque para Él lo imposible de nosotros, para Él es posible. A nosotros en ese momento, al ver el agua, para nosotros quizás hubiera sido imposible convertirla en vino, pero confiando en Él, nosotros sabemos que todo es posible, ¿verdad? Solamente. Sí, qué increíble, ¿cierto? Que no solo tenemos un Dios que es fiel, pero tenemos un Dios todopoderoso. Así es. Puede hacer cualquier cosa. Nada es imposible. Sí, doctor.
Gracias, hermana, por comentarlo. Así es. Entonces, ¿cuándo podemos compartir esta historia tan hermosa de Jesús? ¿Cuándo sería un buen momento compartir esta historia? Bueno, pastora, yo diría que en un momento, o sea, de familiar, podría ser de pronto que estemos pasando una situación en la que, ajá, en la que falte fe, en la que falte confianza, y que nosotros podamos a través de esa situación poder, pues, hablarle a nuestra familia primeramente, ¿verdad? A que puedan confiar en el Señor, en que no importa la circunstancia o la situación que podamos pasar, tengamos fe siempre en Él y que Él nos ayuda siempre en todas las cosas. Entonces sería una buena situación para poder compartir este mensaje. Perfecto, sí, perfecto. Imagino que ustedes han tenido un montón de conversaciones ya en la vida con otras hermanas, familia, niños, abuelos, con personas que están pasando por momentos complicados, ¿cierto? O están pidiendo ayuda. Qué oportunidad conversar sobre Cristo, sobre Jesús y usar esta historia para mostrar quién es nuestro Salvador. Jesús es el Dios Todopoderoso y podemos acercarnos a Él en oración para cualquier cosa. Qué bendición. ¿Qué más, hermanas? ¿Cuándo más podemos compartir esta historia? Pastora, bueno, pienso que esta historia es como, por ejemplo, Jesús inicia su ministerio con esta historia. Y siempre nosotros, quizás la gente cuando uno le habla pues de Jesús, siempre, ¿qué espera escuchar quizás lo maravilloso que es su poder, ¿no? Porque Dios representa en sí lo que no podemos ver y lo que como siempre digo, Él es capaz de hacer más de lo que pensamos. Entonces yo siempre digo, esta historia es para todo momento, pero más cuando hay una tribulación, una pérdida de algo, como Dios está en los detalles, Él, a pesar de que no había, esa es una representación de ovino, pero en la vida diaria nuestra es más lo que nos hace falta a veces y que nos desesperamos y no entendemos por qué no lo alcanzamos. Pero en sí, para mí, esta historia la puedo hablar en todo tiempo y dándole a entender que el poder que Dios está en todas las cosas. Yo hablaba con alguien el otro día y me decía, alguien me decía, yo en mi negocio a veces ando muy apurada, pues, y me dice, a usted la cigüeña la dejó aquí porque usted siempre anda apurada, le digo. Y entonces le digo, es que Dios me puso aquí en este tiempo y este trabajo que tengo me demanda, pues, andar apurada. Ay, pero yo no le he hablado de Dios, me dice, es que Dios está en todos los detalles. Dios es todo, tiene un propósito para que yo esté aquí, le digo, es porque yo estoy hablándole de lo maravilloso que es Dios. No es porque es casualidad, o sea, Dios y este tema es muy bonito para hablarlo en cualquier tiempo, pero cuando hay una necesidad creo que es mucho más, darle a entender a la gente, hacerle saber del poder de Dios, que cuando pensamos que no hay, ahí está Él para dar la dádiva de Él. Dice la palabra, todo dádiva y don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Entonces debemos confiar que así no hay, Él proveerá. Entonces, esa es siempre mi manera de ver que siempre digo, pero no, Dios va a proveer. Ahí viene alguien y me habla de una necesidad, pero no te preocupes, Dios va a proveer, hay que confiar, porque si no crees no vas a ver la gloria de Dios, ¿no? Entonces tenemos que confiar, y esta es en la confianza que nosotros ponemos en nuestro Salvador para creerle y ver la gloria de Dios, o sea, ver su poder derramado en nuestras vidas, ¿no?
Amén, gracias. Y confiamos y esperamos que Él hace lo que es mejor para nosotros. Yes. Muchas gracias, Magari. Muchas gracias por compartir algo que ha pasado en tu vida también. Adelante, Daniel. Bueno, la verdad que se me ocurre algo, no sé si estoy en lo correcto, pero muchas veces en muchas congregaciones a las personas se les prohíben acercarse no sé, Jesús aquí estaba en una boda. A muchas personas se les prohíbe asistir a algún tipo de evento en particular, se aíslan y se olvidan que Jesús, Él nos da libertad, ¿cierto? Nos da libertad siempre, debemos estar firmes sobre la roca, ¿sí? Debemos saber dónde compartir, dónde estar. Él también nos lo dice en su palabra, pero no nos tenemos que aislar del mundo y este también es un texto que habla de eso y en esos mismos lugares donde asistimos a hacer lo que aquí se hacía, que era mostrar la gloria de Dios, nosotros podemos en todo lugar hablar del Señor y mostrar cómo Él es, lo bueno que es, pero no debemos encerrarnos en cuatro paredes porque así no vamos a poder compartir con los demás. No sé, se me ocurrió eso. Sí, exacto. ¿Cómo vamos a compartir las buenas nuevas si no estamos en lugares donde también hay incrédulos? ¿Cierto? No es decir que debemos buscar situaciones de pecado, no, por nada. Pero también si nunca hablamos con personas afuera de la iglesia o afuera de la fe, ¿cómo podemos compartir con ellos el amor de Cristo? ¿Cierto? Alguien, de verdad, alguien usó esta historia conmigo. Cuando estaba empezando mi ministerio, cuando salí de la universidad, estaba trabajando en un colegio cristiano, en un liceo cristiano, un colegio secundario. Y estaba trabajando un montón. Estaba una mujer trabajadora, nunca podría descansar, estaba corriendo por aquí, por allá. Era terrible, de verdad. Y estaba hablando con alguien que me dijo, ¿sabes tú que el ministerio, bueno, Jesús nos muestra un ejemplo de ministerio, mira su vida. Y ella usó algunos ejemplos y me dijo algunas historias de la Biblia. Mira cómo fue a una boda. Mira cómo fue a un mar para hablar con personas que estaban pescando allá. Mira cómo fue a una montaña para orar. Mira cómo, y estaba mostrándome sus momentos normales en la vida, como ir a una boda. Es decir que en cualquier oportunidad, en cualquier circunstancia donde estamos, tenemos el privilegio de compartir y tenemos oportunidades de compartir. No es que tengo que correrme por aquí, por acá y tener una plataforma y hablar tan fuerte. Si pasa, si Dios me da esta oportunidad, bueno. Pero en mi vida diaria también tengo oportunidades de compartir la palabra de Dios, ¿cierto? Como Jesús nos mostró en su vida, al lado del pozo con la mujer samaritana, ¿cierto? Su vida, su ministerio era como siempre tenía los ojos abiertos para compartir la palabra, enfocando en mostrar la gloria del Padre. Y nosotros también mantenemos ojos abiertos, buscando oportunidades para mostrar la gloria del Dios el Padre, ¿cierto? Hermanas, ahora vamos a captar, ¿ok? Muchas gracias, tan buenas todas estas conversaciones. Ahorita vamos a hablar un poquito de captar. Cuando hacemos el proceso de las 4C, siempre empezamos con un captar, especialmente cuando estamos compartiendo la palabra con otros, ¿cierto? Si estoy usando la 4C cuando estoy leyendo, no tanto necesito un captar, pero si estoy compartiendo con otros, sí, es bueno tener una introducción, un gancho que nos lleva al tema del día. Ahorita, hermanas, ¿cuándo están compartiendo la palabra? Imaginamos con una amiga, en una conversación, en la iglesia, en un estudio, en el hospital, no sé, cuando estás caminando, tomando café. ¿Por qué es importante el captar? ¿Por qué este gancho que compartimos
es algo necesario cuando estamos compartiendo la palabra. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué deseamos captar atención? Magali, adelante. Bueno, una de las cosas que es importante como en la publicidad, cómo captan la atención. Aquí no podemos, a veces nosotros, Dios nos ha dado tanta sabiduría, pero no la aplicamos a veces. Y que captar mediante, por decir, no solamente de pronto con palabras, sino con acciones, o sea, yo aprendí, por decir, cuando nosotros, a mí me enseñaron pues en la iglesia, con juegos, con cosas que a veces dan al tema, y entonces uno empieza, o poniendo un ejemplo, y uno empieza, mira lo que pasó aquí en captar la idea, o sea, por decir en esta palabra, que de las bodas. Mucha gente habla, por decir, de las bodas cuando habla del vino. Ay, que no podemos tomar vino. Eso ahí sale el legalismo, pues, que no podemos tomar vino. Ay, pero como Cristo tomó vino, ¿cómo que dice mucha gente? Es que yo ya he escuchado, por eso le hablo así, quizás, no, pero si no es malo. Claro, pues todos los excesos son malos. Pero ya yéndonos, yo siempre utilizo una pregunta. Yo en mi personal, cuando hablo, pues tomo una situación que ha pasado por lo general. Y mira, entonces es decir, yo siempre lo conecto con algo que está pasando en ese momento. O nos está pasando y mira lo que está pasando, es igual lo que pasó acá, es decir. Y este es el gancho, o sea, una situación que está pasando y la conectamos con la palabra. Esa es mi manera de conectar y captar la atención de las personas. Sí, estoy de acuerdo. Muchas veces el gancho está conectado a una situación, sí. Y mientras sigamos leyendo la palabra usando las 4C, vamos a pensar en más situaciones para compartir la palabra. Y ustedes van a ver en las conversaciones, van a empezar a conectar cuando pueden compartir una historia bíblica, ¿cierto? Al captar también, hermanas, no se enfoca en el tema, ¿cierto? No se enfoca en qué queremos compartir con otros. Magali usó el ejemplo de vino. Wow, qué interesante que solo el símbolo del vino, una conversación de vino, nos puede hacer pensar en la palabra para compartir algo, ¿cierto? O empezar la conversación. Muchas veces es de una situación que tenemos. Hermanas, también recordamos que cuando compartimos la palabra, tenemos el privilegio de compartir con creyentes y también con incrédulos. Pero entonces, cuando hacemos un captar, muchas veces es distinto. Por ejemplo, cuando estoy con ustedes están aquí porque desean aprender la palabra, ¿cierto? Están aquí porque desean conocer más a tu Salvador, quieren compartir con hermanas, quieren aprender más. Entonces, al captar es más para enfocarnos en el tema acá, porque ya llegaron, ya están en este aula, ya están conmigo, ya desean estudiar la palabra. Entonces, al captar puede enfocarnos en lo que vamos a estudiar. Ahora con un incrédulo, no tienen el motivo de conocer a Jesús. No desean estudiar, no desean escuchar una historia de la Biblia. Entonces, al captar, quizás es algo distinto. Quizás es algo como Magali mencionó, algo más situacional, cuando alguien está pasando por algo y podemos conectarlo a una historia o compartir la palabra de Dios de una forma más conversacional, ¿cierto? En forma de historias. Quizás alguien está sufriendo, quizás alguien tiene dolor, quizás alguien está buscando ayuda. Ahí estamos para compartir la palabra con ellos. Y quizás podemos captar su atención para escuchar la palabra, porque si no captamos su atención, no van a querer escuchar. Entonces, también recordamos nuestro público, ¿cierto? ¿A quién estamos hablando?
porque deseamos que escuchen, ¿cierto? Entonces siempre estamos pensando en cómo puedo tener su atención. Ahora, hermanas, quiero tomar algunos minutos a hacer algunos ejemplos con ustedes, ¿ok? Ahora, en la pantalla tengo Juan 2, 1 a 12. Ya sabemos que el tema de este texto es Jesús mostrando su poder, haciendo su primer milagro, ¿cierto? Entonces, ahora estamos pensando en cómo podemos captar la atención de otros. ¿Cómo podemos compartir esta historia con otros? Ya hemos escuchado algunos ejemplos, pero ahora quiero conectar estos ejemplos con algunos escenarios. Por ejemplo, aquí tenemos una casita. Hay 4 imágenes en la pantalla. La primera es una casita. Vamos a imaginar que estamos en casa, ¿cierto? Imagino que ustedes ya están en casa. Entonces, quizás están solas, quizás tienen otros en la casa contigo, nietos, niños, no sé yo, ustedes saben. Están en casa. ¿Cómo podemos hacer un captar en nuestra propia casa para compartir esta historia? ¿Algunas ideas? ¿Cómo podemos compartir esta historia con los que viven con nosotros o los que podemos llamar desde la casa para hablar? Adelante, Daniel. Bueno, yo como sabía que esta era la tarea, yo la hice, lo creé y lo probé con mi hija y la verdad que resultó súper bien. Yo lo hice con una pregunta sobre un truco de magia, Ya. sobre si le gustaba la magia, qué era la magia. Bueno, yo me lo imaginaba realizando con niños y tener ahí algún truco de magia y después comentarles que existía un hombre hace 2000, yo lo escribí, existía un hombre hace más de 2000 años atrás que no hacía magia, porque la magia son solo trucos y física. Y que él, y ahí comenzar a hablar de los milagros y de ese primer milagro en particular, cómo comenzó Jesucristo su ministerio. Perfecto, perfecto. Si ustedes tienen niños en la casa, adolescentes, pueden usar este como para captar su atención. Lo he hecho una vez, Daniel, cuando estaba enseñando a un grupo de niños muy chiquititos. Tenía un vaso de agua, una jarra de agua, y colocaba un poquito de colorante allá y se cambió roja y se panga. Y bueno, después conversamos que no, claro, es agua todavía, ahora tiene un poco de colorante, pero Jesús sí hizo un milagro así. Y de este punto podría empezar la historia, porque todos estaban mirando, ya tenía su atención, ¿cierto? Muy bien, gracias. Entonces, ahora hemos hablado de niños. Ya tenemos un ejemplo de un captar para niños adolescentes. Ahora imaginamos que todavía estamos en casa, pero con adultos. O quizás también ustedes pueden ver la imagen de las 2 mujeres hablando, ¿cierto? Quizás estamos conversando con una amiga o un amigo. Estamos conversando con adultos. ¿Cómo podemos captar su atención para contar esta historia? ¿Cómo podemos captar la atención de un adulto, de una amiga, de un esposo, de un abuelo? ¿O tenemos miedo de nuestros amigos adultos? En la primera sección hoy día, una hermana tan chistosa, ella dijo, yo me voy a estar de pie y voy a anunciar a la casa que tengo una historia para contar. Y bueno, yo dije, bueno, eso sí va a captar la atención de todos.
Cada persona tiene su estilo. ¿Cómo podemos compartir, cómo podemos captar la atención de una amiga? Adelante, Annelies. Bueno, yo digo que una de las maneras que puede uno de pronto entablar una conversación es primero un cafecito, llega, saluda, ¿cómo está todo? ¿Qué más de nuevo? Cuenta y uno empieza por ahí en esa forma a captar la atención, a preguntar cómo está la persona, cómo se siente, si le gusta el café. Y bueno, de esa manera pues ahí uno entabla una conversación y pues al mismo tiempo está llamando la atención, o sea, tratando de captar la atención de la persona. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por compartir. Magali. Bueno, igual de la manera que dice, por ejemplo, mi círculo, por ejemplo, de amistades, por lo general son cristianas, tengo más amigas, pero casi por lo general. Entonces yo, por ejemplo, hablaba con una amiga que no veía hace tiempo, y entonces lo primero que le pregunto, ¿y cómo estás? Y entonces, ¿y cómo está tu mamá? ¿Y cómo está? Muy, gracias a Dios que no puedo. Entonces digo, mira cómo Dios es de maravilloso, que esto no pasó. Y le digo, y Dios siempre está ahí, le digo, con nosotros, Él nunca nos deja. Siempre tomo esto y en cualquier situación, mira, cuánto pudo pasar, pero Dios sigue siendo misericordioso con nosotros. Él está en los detalles, le digo. Nosotros siempre tenemos que confiar, es la cosa, o sea, no alocarnos ni desesperarnos, sino seguir confiando en que Él está en control. Es mi manera de que yo siempre, o sea, cuando converso con mis amigas, siempre tomo, sí, qué bendición que estés así, porque Dios tiene el control, Él te tiene así, o sea, siempre mi tema es ¿no? El Señor está en control de todo. Quizás eso siempre, que a veces, como decía el Señor que antes le comentaba, no, si no estoy hablando de Dios, me decía. Quizás es porque es que uno ya se enfoca en las cosas que Dios tiene control, si en algún momento uno está en una situación, en una conversación, y es por algo. Siempre sé decir eso, que no estamos en algún lugar de casualidad. Dios nos pone en lugares como así como la pone a usted, la pone a cualquier persona pues, que está enseñando la palabra con un propósito. Y esa es mi manera de captar la atención para cuando yo voy a hablar de algún tema ya de la Biblia. Y especialmente del poder de Dios y del amor de Dios. Cuán maravilloso es. Así es como yo hago. Sí, sí, con adultas, con amigos, con familia. Yo creo que a veces tenemos miedo de hablar a veces de la Biblia con ellos, pero inténtalo nomás, inténtalo porque vas a ver que muchas personas desean escuchar. Y también, incluso los cristianos, muchas personas no han leído todo de la Biblia. Muchas no conocen las historias de la Biblia. Entonces, cuando compartimos con ellos, somos un tipo de Biblia, ¿cierto? Estamos compartiendo la Biblia con ellos. Y no sé si muchas personas han leído Juan 2, 1 a 12 de la Biblia. Quizás han escuchado de la historia, pero han leído, han pensado en el amor de Dios en esta historia, han pensado en Dios en su gloria. Ustedes tienen un montón de información rica de compartir con otros. Yo cuando vivía en Chile, vivía en el sur, donde había un montón de viñas. Entonces, había un montón de vino en todas partes. Es la tierra de vino, Chile. Entonces, tenía muchas oportunidades de compartir, bueno, conectar con Jesús. Por ejemplo, si alguien está tomando vino, quizás puedo mencionar, ¿sabes tú que yo creo que el mejor vino del mundo estaba servido en Caná? ¿Qué? ¿De qué estás hablando tú? Bueno, te voy a hablar, te voy a contar de una boda en Caná
cuando yo creo que Jesús hizo el mejor vino del mundo. Y vamos a empezar la conversación, ¿cierto? Con una amiga. Entonces, la idea es que compartimos la historia. La historia. No solo compartimos, Dios hace milagros. No, compartimos la historia. Porque van a tener una conexión, van a recordar esta historia, van a tener la palabra grabado en sus mentes. Y sabemos que fe viene por oír la palabra, ¿cierto? Entonces, quiero invitar a ustedes a practicar. Entonces, si en un momento, si tienen a alguien en la casa contigo en un momento, contarles la historia. Puede decir, mi profesor Elis me dijo que tengo que hacer esta tarea. Puede empezar ahí, pero intenta contar la historia. Inténtalo nomás. O puedes llamar a alguien si estás solita en la casa, llamar a alguien y contar la historia. Si tiene una mascota en la casa, dice la historia de esta mascota. ¿Ok? Pero lo más que podemos hablar de las historias de la Biblia va a salir mejor para nosotros, ¿cierto? No va a salir si no practicamos, no va a cambiar, no vamos a tener el poder de compartir historias en un instante, no práctica nomás. Si empezamos con amigas, con personas que están en la casa, especialmente con niños, es fácil. Bueno, la última imagen que tengo en la pizarra es una iglesia. Es decir, que a veces tenemos las oportunidades de dar la palabra de una forma más formal. Quizás es a un grupo en la iglesia, quizás estás en un funeral, no sé. A veces personas te dan la oportunidad de compartir la palabra. Y en esos momentos, de una forma un poco más formal, puedes usar también las 4C. Puedes usar también en frente de un público más grande o más formal, un captar. Quizás puedes hacer una pregunta. Y puedes pasar por las 4C y pueden tener confianza que, uno, están compartiendo la palabra correcta porque están compartiendo exactamente lo que está en la Biblia. Uf, qué fácil, ¿cierto? Y después están, por las preguntas, están invitando al público a pensar, a meditar, a pensar en lo que está diciendo esta palabra. Entonces, tenemos muchos ejemplos, muchas oportunidades de hacer un captar para compartir la palabra de Dios con otros. Y siempre nos da oportunidades Dios. Bueno, con eso hemos terminado con las 3 objetivos de hoy día. El jueves vamos a seguir con el captar y vamos a tener más tiempo de escuchar de ustedes, de sus ideas, de cómo ustedes quieren hacer un captar. Entonces, el jueves todavía vamos a seguir con el captar. En un chat tenía una pregunta acerca de las bodas y bailar. ¿Está prohibido bailar? Es la pregunta. Y bueno, en la Biblia no sale en ninguna parte de la Biblia que dice que no podemos bailar. De hecho, hay algunos ejemplos de bailes en la Biblia. Por ejemplo, Miriam, después cuando cruzaron al Mar Rojo, Miriam tenía una canción con un, no sé cómo se llama el instrumento en español, un tamborino, ting, ting, ting. Pero ella imaginamos que bailó después. También el rey David bailó en frente del primer templo. Entonces, hay algunos ejemplos de bailar en la Biblia. No dice que no podemos bailar. Es como alcohol. No dice que no podemos tomar alcohol. Pero como alguien comentaba antes, cada cosa puede ser un pecado si lo hacemos en exceso o con malos motivos. ¿Cierto? Entonces, lo más importante es el corazón. Estamos causando ofensa, estamos abusando algo, estamos bailando en una manera que no va a agradecer a Dios. Entonces, es decir, que no dice la Biblia que no puedes, pero dice la Biblia que esperamos mostrar a Cristo con nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, pensamos en cómo lo hacemos, Bueno, hermanas, para la próxima vez, por favor, que leen Juan 2, 13 a Juan 3, 21. Es decir, que van a empezar en Juan 2, versículo 13, y van a leer hasta capítulo 3, versículo 21, para la siguiente clase.
Y también, como siempre, voy a compartir un video con ustedes. Cualquier pregunta, estoy aquí. También la hermana Sofía está ahí. Cualquier cosa, estamos a la orden para apoyarles. Y ahora vamos a seguir con la bendición. Esta bendición es para todos ustedes y también las que no pudieron entrar esta noche, especialmente la hermana que estaba intentando entrar muchas veces, Jorín, pero no, que no puede estar. Esta bendición es para Jorín, Elena, Anaís y su hija que está ahí, Aracelis, Dania, Gisela, Carol, Liliana, Magali, Joana. El Señor les bendiga y les guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ustedes y les conceda la paz. Que le dijo amén, pastora, que está orando por nosotros. Hermanas, que tengan una linda noche, que Dios les bendiga. Hasta el jueves. Gracias, hermana. Gracias. Hasta mañana. Amén, amén. Gracias. Hasta Dios la bendiga. mañana. Feliz noche. Gracias.